extranjeros llegaron a México en plenitud y se quedaron a construir una era. André-Pierre Gignac, sí, campeón de goleo en Francia, mundialista con su selección, y aún así eligió la Liga MX cuando nadie lo veía venir. Y no vino a probar suerte, vino a competir, a imponerse y a sostenerse en el tiempo. Porque una cosa es llegar con nombre y otra es quedarse y marcar una liga completa. En un fútbol donde muchos extranjeros aterrizan, brillan un rato y desaparecen, Gignac hizo lo más difícil. Convirtió la presión en costumbre, las finales en rutina y los goles importantes en su firma. Y aquí va el dato que dimensiona su era como pocos. Con Tigres, el francés ha estado en 18 finales, de las cuales ha ganado 12 y perdido 6. Y aun cuando no levantó la copa, su nombre siempre se ha mantenido en la conversación de los aficionados del fútbol mexicano. Lo que estás a punto de escuchar no es la historia de un delantero que tuvo un buen momento, es la historia de un tipo que se adaptó, que resistió, que lideró y que cambió el estándar de lo que significa ser extranjero en México. Esta es la historia de André-Pierre Gignac, el europeo que vino a la Liga MX y terminó haciendo historia con Tigres. Y antes de clavarnos en su década dorada en Monterrey, hay que entender de dónde venía, porque su historia no empezó en el volcán, empezó en el sur de Francia. André-Pierre Gignac nació el 5 de diciembre de 1985 en Martigues, una pequeña ciudad costera al sur de Francia. Desde chico, el balón fue su refugio, su lenguaje natural. De raíces humildes, creció en un entorno en donde el fútbol no era una opción sino el camino. Su carrera profesional comenzó en 2004 con el FC Lorient, donde dio sus primeras pinceladas como delantero potente, de esos que no necesitan muchas para mandarla a guardar. Luego pasó al Pau FC y más tarde al Toulouse FC, equipo en el que viviría su explosión definitiva. En la temporada 2008-2009 fue el máximo goleador de la liga francesa con 24 anotaciones, superando a figuras de renombre en Europa. Ese rendimiento lo llevó a la selección francesa, con la que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010. Después fichó con el Olympique de Marsella, uno de los clubes más grandes del país, donde jugó 5 temporadas y firmó 77 goles y 13 asistencias en 188 partidos. Parecía destinado a continuar su camino en el fútbol europeo. Pero en el verano de 2015, cuando muchos pensaban que firmaría con un club de mayor renombre, Gignac sorprendió al mundo al anunciar que jugaría en México, con Tigres, un bombazo que pocos vieron venir. Un mundialista francés en plenitud, dejando Europa para jugar en la Liga MX. La noticia fue tan inesperada que algunos pensaron que se trataba de una broma, pero no lo era. Estoy muy feliz para la gente, para mi familia, para yo también y para la ciudad de Monterrey, que es una ciudad muy linda, muy guapa. ¿Te sorprende este público? ¿Te sorprende este público? Sí, realmente sí, porque estoy muy contento de la gente, de su afición, de Libre y Loco, estoy contento. El 18 de junio de 2015 aterrizó en Monterrey, y lo que ocurrió después cambió por completo la historia de Tigres, porque Gignac no llegó por casualidad ni por retiro anticipado. Llegó porque Tigres jugaba la Copa Libertadores y necesitaba una figura de peso para buscar la gloria continental. Lo que nadie sabía es que ese delantero francés, serio y con un historial respetable en Europa, venía no solo a reforzar, venía a transformar para siempre al club. Desde su primer partido se notó que era distinto, tenía gol, presencia y personalidad. En esa Libertadores fue clave para que Tigres llegara a la final contra River Plate. Aunque no se coronaron, el mensaje fue claro, había nacido una nueva etapa en la historia de Tigres, y lo que vino después fue histórico. Lo primero que entendió la gente es que Gignac no había cruzado el océano para pasar desapercibido. Llegó a una liga donde muchos europeos no conectan, donde el golpe es real, donde la presión no perdona y donde el delantero vive con una lupa encima, pero él no se escondió, y en los momentos donde el fútbol mexicano suele comerse a los extranjeros, el francés rompió el guión, convirtió el escenario en su casa. Su primer gran examen en México fue una final, y no cualquier final, el Apertura 2015 contra Pumas. Tigres venía de pegar primero con un 3-0 en la ida y parecía que la historia ya estaba escrita, pero el fútbol es caprichoso. En la vuelta, Pumas empató la serie y todo se fue al límite, a esos minutos donde el estadio no ruge, contiene la respiración, y ahí apareció la primera postal que define una época.
Gignac marcó en el tiempo extra cuando Tigres parecía recuperar el control. Luego vino otro giro dramático y se acabaron yendo a penales. En ese instante, el francés no se hizo pequeño, se paró, tomó responsabilidad y cobró. Tigres fue campeón y el mensaje quedó tatuado. En México, Gignac había llegado para decidir finales, no para contarlas. En el Apertura 2016, Tigres volvió a llegar a una final, pero esta vez el escenario fue todavía más pesado. El América del Centenario. En la ida, Gignac apareció como los delanteros grandes, atacó el área y marcó para darle vida a Tigres en una serie que terminó 1-1. Ahí ya estaba la primera señal. El francés no se desaparecía en partidos grandes, los asumía. La vuelta en el Universitario fue una final de esas que se cuentan con la voz temblando. El partido se enredó, se cerró, se volvió tenso, se fue hasta tiempos extra, y cuando parecía que el título se le escapaba a Tigres, el héroe inesperado apareció al minuto 119. Jesús Dueñas metió el gol que revivió al equipo y mandó todo a la tanda de penales. Ese instante fue clave para entender lo que era Tigres en esa época, un equipo que no se rendía ni con el reloj en contra. Y entonces llegó el momento donde el liderazgo se nota sin necesidad de discursos. En la tanda, Gignac tomó el primer penal. El primero siempre pesa distinto, marca el tono, marca el pulso. Lo cobró con autoridad, Tigres se fue encima y la serie terminó 3-0 en penales, con Nahuel como figura bajo los 3 palos. Ese título no solo fue una copa más, fue el campeonato donde André Pierre se confirmó como el hombre que no le sacaba la vuelta a la presión. Y entonces vino algo muy importante para entender su peso en la época dorada. Tigres no se quedó únicamente con la liga. Cada vez que había un trofeo oficial grande en juego, el equipo se presentaba, y Gignac, aunque a veces no estuviera en el campo, seguía siendo parte del foco porque ya era el símbolo del proyecto. En 2016, por ejemplo, Tigres ganó el campeón de campeones ante Pachuca en Carson, California, con gol de Ismael Sosa. Gignac no participó en ese partido, pero formó parte de la plantilla que levantó el título, y eso también cuenta, porque los equipos grandes no se construyen solo con 90 minutos, se construyen con un plantel, con jerarquía, con una idea de competir por todo. Y Tigres, ya con el francés como bandera de esa era, empezó a coleccionar trofeos que confirmaban una cosa: lo suyo no era una racha, era una identidad ganadora. Pero la grandeza también se explica por las noches amargas, y ahí entra la final del Clausura 2017 contra Chivas. Tigres llegó otra vez a la última estación, otra vez con Gignac como referencia ofensiva, y el desenlace dolió. Chivas ganó 2-1 la vuelta y se llevó el global 4-3. Ese golpe fue clave porque mostró el otro rostro del protagonista, el de un delantero que no siempre gana, pero que se mantiene en la élite y vuelve a intentarlo. Tigres no se rompió y el francés tampoco. Esa derrota no apagó la era, la endureció, y lo más curioso es que el fútbol suele ofrecer revancha, pero no siempre tan pronto. Meses después, en el campeón de campeones 2017, Tigres se volvió a encontrar a Chivas, y esta vez el título se fue con los felinos, gracias a un gol solitario de Edu Vargas. Para el aficionado, ese partido funciona como una escena perfecta. La herida del Clausura 2017 todavía estaba fresca, y Tigres levantó otro trofeo oficial con Gignac en la cancha, sosteniendo la idea de que esta generación no se quedaba llorando. Respondía. Luego llegó el Apertura 2017 y Monterrey literalmente se detuvo, porque el Clásico Regio no es un partido más, es una ciudad partida en dos, familias mezcladas, oficinas donde el lunes se vuelve territorio enemigo y una rivalidad que se vive con el estómago, no con la cabeza. Y por primera vez esa tensión no se iba a quedar en temporada regular, iba a decidir un campeonato. Era la primera final regia de Liga MX, un evento que rebasó lo deportivo. Era orgullo, era identidad, era poder dentro de Nuevo León. En la ida, en el Universitario, el ambiente fue una olla a presión. Tigres y Rayados empataron a 1. Nicolás Sánchez marcó por Monterrey y Ener Valencia respondió por Tigres. Y ese empate fue engañoso, porque dejó la historia abierta para lo más pesado, la vuelta en el Gigante de Acero, con el estadio lleno y la sensación de que cualquier error iba a perseguir a alguien por años. La vuelta fue una película desde el arranque. Monterrey pegó al minuto 2 con gol de Dorlan Pavón y la cancha explotó. En ese instante, la final se inclinó emocionalmente. El rival se creció, la gente se encendió y el partido amenazaba con arrastrar a Tigres. Pero ahí es donde entra la parte fina de la historia de Gignac, porque aunque no anotó, su peso se sintió. Cada balón que caía cerca del área obligaba a Rayados a ajustar marcas, a dudar si saltar o esperar, a jugar con una atención extra que abre espacios para otros. Tigres no se desesperó, aguantó el golpe, y cuando encontró la rendija, lo volteó
volteó en 3 minutos que todavía duelen del otro lado de la ciudad. Eduardo Vargas empató al 31 y Francisco Meza puso el 2-1 al minuto 34. Tigres pasó de estar abajo a tener el título en la mano, en el estadio del rival, en la noche más grande del clásico regio, y el cierre fue de infarto. Monterrey buscó el empate hasta el final, y la tensión se volvió insoportable cuando Rayados tuvo un penal en los últimos minutos, pero Avilés Hurtado lo falló. Ese fallo no fue solo una jugada, fue el punto final de una final histórica. Tigres ganó 2-1 la vuelta, 3-2 el global, y se coronó campeón en territorio hostil. Para la ciudad, esa noche quedó marcada como una de las más pesadas de la rivalidad, y para Gignac fue una confirmación distinta. No siempre necesitaba aparecer en el marcador para dominar una final. Su presencia ya era parte del guión, ya condicionaba partidos, ya era respeto automático. Tercer título de Liga MX para él, y uno de los más simbólicos de toda su etapa en México. Sufrimos demasiado, pero nunca dejamos de correr, de dar todo, con corazón, con garra, y al fin ganamos ese partido. 4-0, un golpe sobre la mesa, y ahí sí, el atacante galo apareció también en el marcador. Es el tipo de victoria que se cuenta sola. Tigres no ganó por poquito, ganó con autoridad, y el francés firmó una noche más de esas que alimentan su aura en partidos definitivos. Ese mismo año, Tigres cruzó otro puente, la Campeones Cup 2018 contra Toronto FC. Ganaron 3-1 y se llevaron la primera edición del torneo. Jesús Dueñas se robó reflectores con un doblete, pero para el relato de Gignac, lo importante es lo que representa. Tigres, con su delantero franquicia como símbolo, comenzó a ganar también fuera del ecosistema habitual, en noches donde el fútbol mexicano se mide contra MLS con el trofeo en juego, y el equipo no fue a participar, fue a levantarlo. Y en el Clausura 2019 volvió la escena clásica de Gignac, final cerrada, tensión y un solo momento que cambia todo. Contra León, el francés marcó el gol de la ida, y después Tigres defendió el 0-0 en la vuelta para proclamarse campeón. Ese título es especial porque retrata al delantero en su versión más letal. No necesitas 20 oportunidades, a veces basta una, y él la convirtió. Cuarto campeonato de Liga MX con Tigres, y otra noche donde el guión se escribió con su firma. Pero ese 2019 también dejó una cicatriz que en Monterrey se recuerda con el estómago: la final de CONCACHAMPIONS, y encima otra vez un clásico regio, pero ahora por el trono de la CONCACAF. Fueron dos partidos que se jugaron como se juegan las cosas grandes, con nervio, con dientes apretados y con una ciudad entera en vilo. En la ida, en el Universitario, Rayados sacó un 1-0 con gol de Nicolás Sánchez y dejó a Tigres obligado a ir a buscar la historia al gigante de acero. La vuelta fue todavía más dramática. Monterrey se puso arriba con un penal de Nicolás Sánchez y el título se le estaba yendo a Tigres de las manos. Entonces apareció una escena que retrata perfecto lo que era Gignac en esa época. Entró de cambio y cuando la final estaba agonizando, metió el empate con una media tijera que silenció el estadio por un segundo. Era el 1-1, pero no alcanzaba. Tigres necesitaba otro gol para mandar todo a la largue, y ese gol nunca llegó. Monterrey se quedó con la CONCACHAMPIONS por global 2-1, y ahí está el punto. Esa derrota no achicó al francés, lo retrató, porque incluso en una final perdida, apareció con un gol de esos que solo marcan los jugadores que se sienten dueños del escenario. Para el 2020, el gran pendiente era internacional, y cuando llegó la final de la CONCACHAMPIONS ante Los Ángeles Fútbol Club, Tigres se encontró abajo en el marcador, se empató con Hugo Ayala y después apareció el golpe definitivo. Gignac marcó el 2-1 y Tigres conquistó su primer gran título internacional de CONCACAF. Esa final cambió el estatus del francés dentro del club, porque ya no era solo el hombre de las ligas, era el que también entregaba un trofeo que se había escapado demasiadas veces, y con eso, Tigres se ganó el boleto al Mundial de Clubes. En el Mundial de Clubes, Tigres llegó hasta la final contra el Bayern Múnich. Perdieron 1-0 con gol de Pavard, y dolió, claro que dolió, pero también fue otra prueba de algo que define a Gignac en México. Su etapa no se explica solo por lo que ganó, sino por hasta dónde llevó al equipo en escenarios que antes parecían inalcanzables. Ese Tigres finalista del mundo es parte del legado de la era, y Gignac estuvo al frente del escaparate. Y luego llegó 2023, el año que volvió a pintar el rostro de épica sobre Tigres y sobre André Pierre. En el Clausura 2023, la final contra Chivas se puso cuesta arriba muy temprano en la vuelta.
Tigres perdía 2-0 y el ambiente era una ola encima, y en ese tipo de escenarios es donde el líder se vuelve visible. Gignac marcó el penal que abrió la puerta emocional de la remontada. Después el equipo empujó hasta igualar y terminó coronándose en tiempos extra. Ese título, el quinto de Liga MX para el francés, es de esos que lo conectan con la gente porque no se cuenta como estadística, se cuenta como recuerdo. Frenos de Tigres, ¿no? Correcto, esto es Tigres. Sufrimos como todas las finales que hemos ganado, hemos sufrido. Y es parte de la institución, es parte de su historia, es parte de lo que somos nosotros. Y yo creo que por todo lo que hemos vivido esos 6 meses nos merecemos. ¿A quién le dedicas todo esto, André? ¿A quién va dedicado este triunfo que poco parecía que el medio tiempo estaba todo perdido? A Chima, su cuerpo técnico, a los tamaños de su gol y su cuerpo técnico, y este grupo de mezcla entre jóvenes y experiencia. Semanas después, Tigres ganó el campeón de campeones 2023 ante Pachuca por 2-1, con goles de Gorriarán e Ibáñez. Y eso también cuenta en la narrativa de Gignac porque demuestra continuidad. No fue una alegría aislada, fue una inercia de campeón. Tigres levantó otro trofeo oficial con su figura histórica todavía ahí, sosteniendo el discurso de época. Y en septiembre de ese mismo año, Tigres volvió a jugar una final contra Los Ángeles Fútbol Club, ahora en la Campeones Cup 2023, misma que se definió en penales. El héroe terminó siendo Nahuel Guzmán, que atajó 2 cobros, y Tigres ganó 4-2. ¿Qué suma esto al relato de Gignac? Que su era está llena de finales. A veces él define con gol y otras veces su equipo gana con otras figuras, pero él sigue ahí, como símbolo de continuidad, como la cara de un ciclo que compite por todo. Pero también hubo una noche que se convirtió en recordatorio, el Apertura 2023, la final contra América. La vuelta terminó por goleada de 3-0 y el global 4-1. Tigres se quedó a un paso otra vez, y ahí aparece el valor de contarlo, porque incluso en la derrota, Tigres seguía llegando al último día y Gignac seguía siendo la referencia del vestidor, el nombre que encendía cámaras, el que sostenía el foco mediático de la era. En las épocas grandes también existen finales que se pierden, y esas finales no borran la historia, la completan. Y lo de la Apertura 2025 fue el eco más reciente de esa misma realidad. Otra final, otro a un paso y otra vez todo definido en penales. Y aquí es donde el video tiene que respirar distinto, porque esto ya no va de una copa que se escapó. Va de mirar a Gignac y entender que estamos viendo el cierre de una era en tiempo real. Hoy ya tiene 40 años y su contrato con Tigres termina en junio de 2026. Le quedan literalmente meses de vínculo y nadie sabe si después de eso seguirá un año más, cambiará de rol o si de plano estamos presenciando sus últimos momentos como futbolista profesional. Por eso, más allá del debate, esto también es una invitación, disfrutarlo mientras está, porque no todos los días la Liga MX ve a un extranjero convertirse en símbolo, líder, goleador y referente durante una década entera. Se le podrá exigir, se le podrá criticar, se le podrá comparar, pero lo que dejó ya es parte de la historia del fútbol mexicano. Y cuando se vaya, lo que va a quedar no es una tanda de penales, van a quedar las noches grandes, los goles pesados y una época completa con su nombre encima. Y aquí entra una frase que lo explica como pocas. Michael Jordan, uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos, lo dijo así: It's more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. Eso es Gignac en México, un futbolista que ganó muchísimo, sí, pero que también cargó finales duras, noches amargas y derrotas que dolieron. Y aún así, su nombre se mantuvo arriba, porque en el deporte, como en la vida, no te define la caída, te define la capacidad de levantarte y seguir compitiendo. Y ahora te toca a ti, porque cuando un futbolista está viviendo sus últimos meses con el club que lo convirtió en leyenda, la pregunta no es solo cuántos goles metió o cuántas finales jugó, la pregunta es más profunda. Para ti, Gignac ya es el mejor extranjero que ha pisado